Mi hijo está vivo. Y no lo busqué, porque era más fácil creer que había muerto. No sé por dónde empezar esto. Llevo 3 días sin dormir bien, mirando el techo de mi habitación, como si las respuestas fueran a aparecer entre las grietas del yeso. Mi esposo duerme a mi lado, y no tiene idea de que mi mundo completo acaba de explotar. Mis hijos están en sus cuartos, ajenos a todo. Y yo aquí, escribiendo esto en mi teléfono a las 2:47 de la madrugada, porque necesito sacarlo de alguna manera, antes de que me vuelva completamente loca. Necesito que alguien, aunque sean extraños en internet, escuche lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice. Hace 4 días, un martes común y corriente, sonó el timbre de mi casa, alrededor de las 3 de la tarde. Acababa de llegar del supermercado. Todavía tenía las bolsas en las manos cuando escuché ese sonido. Pensé que era el delivery de algo que mi hija había pedido online, o tal vez algún vecino. Dejé las bolsas en la cocina y fui a abrir. Del otro lado había un hombre de unos 50 años, con un maletín de cuero gastado y una expresión que no puedo describir de otra manera que no sea portador de noticias que cambiarán tu vida. Señora Valeria Méndez, me preguntó, y algo en mi estómago se retorció. Nadie me llama por mi apellido de soltera. Hace 18 años que soy Valeria Cortés. Desde que me casé con Daniel. Sí, contesté. Aunque mi voz sonó extraña incluso, para mí mi nombre es Roberto Cifuentes. Soy investigador privado. ¿Podemos hablar en privado? ¿Es sobre algo que sucedió hace aproximadamente 20 años? 20 años, supe inmediatamente de qué se trataba Anne, o creí saberlo. El corazón se me aceleró de una manera que no había sentido en décadas. Esa sensación específica de terror y anticipación que solo había experimentado una vez en mi vida en ese hospital. En ese cuarto frío con olor a desinfectante, donde una enfermera con ojos cansados me dijo las palabras que cambiaron todo. Lo siento mucho, señora. Su bebé no sobrevivió. Lo hice pasar. No sé por qué. Tal vez porque parte de mí siempre supo que este momento llegaría. O tal vez porque después de 20 años cargando con esto, una parte diminuta y casi muerta de mí quería saber la verdad, por terrible que fuera. Nos sentamos en la sala. Él sacó una carpeta manila de su maletín, vieja y abultada. Yo me senté en el borde del sofá, con las manos apretadas entre mis rodillas, tratando de no temblar. Señora Méndez, comenzó, y el uso de ese apellido me transportó inmediatamente a mis 22 años, cuando era otra persona, cuando mi vida era completamente diferente. He sido contratado para localizarla en relación con un caso de negligencia médica que ocurrió en el Hospital San Rafael en agosto de 2005. Agosto de 2005, el mes en que mi vida se partió en dos. ¿Qué pasó? Logré preguntar, aunque mi boca estaba tan seca que apenas pude formar las palabras. Él se inclinó hacia adelante, y en sus ojos vi algo que podría ser compasión, o tal vez solo incomodidad profesional. Hubo un error administrativo muy grave que fue encubierto por años. Su bebé no murió, señora Méndez. Hubo una confusión con las identificaciones de los recién nacidos. A usted le entregaron el cuerpo de otro niño. Su hijo biológico está vivo. Las palabras llegaron a mis oídos, pero mi cerebro se negó a procesarlas por completo durante varios segundos. Es como cuando escuchas algo en un idioma extranjero y entiendes las palabras individuales, pero no el significado completo. Mi hijo, vivo en error, 20 años. Eso es imposible, dije, aunque mi voz sonaba hueca. Yo vi a mi bebé. Estaba muerto. Me dejaron verlo, tocarlo. Yo lo sostuve en el investigador, asintió lentamente. Lo sé, y lo lamento profundamente. Según la investigación que hemos realizado, hubo 2 nacimientos casi simultáneos esa noche en el hospital. Su hijo y otro bebé, ambos varones, nacidos con minutos de diferencia. Hubo complicaciones con el otro bebé, que lamentablemente no sobrevivió. Pero en el caos del momento, con el personal sobrepasado y un sistema de identificación deficiente, las pulseras fueron intercambiadas. A la otra madre le entregaron su bebé vivo, creyendo que era el suyo. A usted le mostraron el bebé fallecido, diciéndole que era el suyo. Sentí que la habitación empezaba a girar. 20 años, 20 malditos años. La otra madre, continué, y mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Ella sabía? ¿No? Ella crió al niño creyendo que era su hijo biológico. Nunca tuvo razones para dudarlo. Todo salió a la luz hace 6 meses, cuando el joven, su hijo biológico, necesitó un trasplante de riñón. Las pruebas de compatibilidad revelaron que no había coincidencia genética con ninguno de sus padres. Eso inició una investigación que eventualmente nos llevó al error original. Me quedé mirándolo,
tratando de entender las implicaciones de lo que estaba diciendo. Mi bebé, mi pequeño bebé que había sostenido por menos de 5 minutos, que había mirado con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras memorizaba cada detalle de su carita antes de que se lo llevaran para siempre. No era mi bebé, y mi verdadero hijo había estado ahí, fuera, vivo, creciendo, existiendo todo este tiempo sin mí. ¿Dónde está?, pregunté, y odiaba lo temblorosa que sonaba mi voz. ¿Dónde está mi hijo? Vive aquí en la ciudad. Su nombre es Mateo, Mateo Sandoval. Tiene 20 años. Estudia ingeniería en la universidad. Y señora Méndez hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Él quiere conocerla. Cuando se enteró de la verdad, contrató mis servicios para encontrarla a Mateo. A mi hijo tenía nombre, un nombre que yo no le había dado, una vida que yo no había vivido con él. 20 años de existencia del que yo no sabía absolutamente nada. 20 cumpleaños perdidos, 20 primeros días de escuela, 20 navidades, 20 momentos de todo lo que podría haber sido. ¿La otra madre?, logré preguntar. ¿Qué pasó con ella? El investigador desvió la mirada por un momento. Falleció hace 2 años en cáncer. Por eso Mateo estaba viviendo solo cuando necesitó el trasplante. ¿Su padre? Bueno, el hombre que lo crió, los abandonó cuando él tenía 12 años. Ha sido solo él durante un tiempo. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió de una manera diferente. No solo había perdido 20 años con mi hijo, sino que esos 20 años habían sido difíciles para él. Había perdido a su madre, la única madre que había conocido. Había sido abandonado por su padre. Y yo, su madre biológica, había estado aquí, a kilómetros de distancia, viviendo mi vida, como si él no existiera. Necesito, Quinchendo, continuó el investigador. Y ahora, su voz tenía un tono más suave, casi gentil, que Mateo no está buscando reemplazar a su familia o causar problemas en su vida. Simplemente quiere conocerla, entender de dónde viene, saber que no fue abandonado, que no fue dado en adopción, que hubo una razón por la cual creció sin su madre biológica, abandonado. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque técnicamente, aunque no intencionalmente, eso era exactamente lo que había pasado. Yo había seguido adelante, había hecho el duelo, había llorado, había sufrido, pero eventualmente había seguido adelante. Me había casado, había tenido otros hijos, había construido una vida completa sin él, y él había estado ahí todo el tiempo, solo, pensando que su madre biológica simplemente no lo había querido lo suficiente. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. Y la pregunta sonó tan inadecuada para la magnitud de la situación que casi me rió an solo conocerla, hablar an él. Entiende que esto es complicado, que usted tiene una familia ahora, no está pidiendo nada más que la oportunidad de verla, de que usted sepa que existe, que está bien, que está vivo, las palabras que nunca pensé que escucharía sobre ese bebé. Le dije al investigador que necesitaba tiempo para procesar esto. Me dio su tarjeta, un sobre con información sobre Mateo, que no he tenido el coraje de abrir todavía, y me dijo que me contactaría en una semana. Luego se fue, dejándome sola en mi sala, con el mundo completamente destrozado a mi alrededor. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, no le dije nada. Cenamos como siempre, hablamos sobre el día de los chicos, vimos un poco de televisión antes de dormir. Todo normal, todo perfecto, todo una mentira absoluta, porque mi mente estaba en otro lugar completamente. Estaba en agosto de 2005, en ese hospital, en ese momento exacto, cuando todo salió mal, sin que nadie lo supiera. Y aquí es donde viene la parte que me hace una persona horrible. La razón real por la que estoy escribiendo esto a extraños, en lugar de hablar con mi familia. Porque lo que no le dije al investigador, lo que nunca le he dicho a nadie, es que una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien. Déjenme retroceder 20 años para que entiendan completamente la magnitud de lo que hice, o de lo que no hice. Agosto de 2005, y yo tenía 22 años, y estaba completamente sola. El padre del bebé, Marcos, había desaparecido cuando le dije que estaba embarazada. Simplemente dejó de contestar mis llamadas, se mudó de su apartamento, me bloqueó de todas partes. Era estudiante universitario como yo, y un bebé no encajaba en sus planes de vida. Mis padres habían muerto en un accidente de auto 2 años antes, y no tenía hermanos. Mi mejor amiga de ese entonces, Carolina,
Era la única persona en el mundo que sabía que estaba embarazada. El embarazo fue horrible. Tuve náuseas constantes durante los primeros 5 meses. Trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar el alquiler de un estudio diminuto e intentaba mantener mis calificaciones lo suficientemente altas para no perder mi beca. Estaba exhausta todo el tiempo, asustada todo el tiempo, sola todo el tiempo, pero aún así, quería a ese bebé, o al menos me convencí de que lo quería porque no tenía otra opción. La noche que entré en trabajo de parto, llegué sola al hospital. Carolina estaba de viaje con su familia, y no había nadie más a quien llamar. Las contracciones habían comenzado alrededor de las 7 de la tarde, y para las 9, eran tan intensas que apenas podía caminar. Tomé un taxi al Hospital San Rafael, porque era el más cercano a mi apartamento y el que aceptaba mi seguro universitario básico. El hospital estaba caótico esa noche. Recuerdo el ruido, las luces brillantes, enfermeras corriendo de un lado a otro, alguien gritando en español desde otra habitación. Me asignaron una habitación en el área de maternidad, pero era evidente que el personal estaba sobrepasado. Una enfermera joven, que parecía tan agotada como yo me sentía, me hizo las preguntas de rutina, me conectó a los monitores y me dijo que el doctor llegaría pronto. El trabajo de parto duró 8 horas, 8 horas de dolor, que no puedo describir adecuadamente, de miedo absoluto, de soledad tan profunda, que todavía me duele pensar en ella. No había nadie sosteniendo mi mano, nadie diciéndome que todo estaría bien, nadie, excepto enfermeras que entraban y salían, revisando monitores y murmurando cosas que no entendía. Finalmente, a las 5:23 de la madrugada, mi bebé nació. Escuché un llanto breve, débil, y luego silencio. El doctor murmuró algo a las enfermeras, hubo movimiento rápido, y alguien se llevó al bebé antes de que pudiera verlo bien. Hay complicaciones, dijo alguien. Estamos haciendo todo lo posible. Me dejaron sola en esa habitación, por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 45 minutos. Podía escuchar movimiento afuera, voces urgentes, el sonido de equipos médicos, y luego, silencio. La enfermera con ojos cansados entró finalmente. Su expresión me dijo todo antes de que abriera la boca. Lo siento mucho, señora Ann, su bebé no sobrevivió. Hicimos todo lo que pudimos. No grité, no lloré inmediatamente, solo me quedé ahí, mirándola, tratando de procesar palabras que mi cerebro se negaba a aceptar. ¿Puedo verlo? Fue lo único que logré decir. Me trajeron a mi bebé envuelto en una manta blanca. Era tan pequeño, tan perfectamente formado, tenía cabello oscuro, pestañas largas, labios diminutos. Lo sostuve contra mi pecho y finalmente lloré. Lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas mientras lo acunaba y le susurraba cuánto lo amaba, cuánto lo siento, cuánto deseaba que las cosas fueran diferentes. Una enfermera diferente, Mayo Ere, vino después de un rato y gentilmente me quitó al bebé. Me dieron documentos para firmar a muerte fetal, causas naturales, complicaciones del parto, todo era borroso. Firmé donde me dijeron que firmara. Contesté preguntas con monosílabos. Estaba en shock completo. Me dieron de alta al día siguiente. Carolina vino a recogerme, y recuerdo el viaje a casa como si estuviera bajo el agua. Todo silenciado, todo distante, todo irreal, y aquí está la parte que me destroza ahora. Ann, una semana después, cuando estaba en mi apartamento en completa depresión, sin poder levantarme de la cama, sin comer, solo llorando y durmiendo, recibí una llamada del hospital. Señorita Méndez, llamamos para confirmar algunos detalles sobre el certificado de defunción de su bebé. Parece que hay una inconsistencia en los registros. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de inconsistencia? Solo detalles administrativos. El peso registrado no coincide con las notas de la enfermera, y hay una discrepancia en la hora exacta. Son cosas que pasan cuando el personal está ocupado, pero necesitamos que venga a confirmar la información para los registros oficiales. Debí haber ido. Debí haber cuestionado cada detalle. Debí haber exigido respuestas. Haber pedido una investigación. Haber revisado todo con lupa. Pero no lo hice. ¿Saben por qué? Porque era más fácil no hacerlo. Porque ir al hospital significaba revivir todo. Significaba ver ese lugar otra vez, oler ese olor a desinfectante, caminar por esos pasillos. Significaba confrontar la muerte de mi bebé una vez más, cuando apenas estaba sobreviviendo, el confrontarla la primera vez. Así que dije, por teléfono, el bebé pesó 3 kilos, 200 gramos. Nació a las 5:23 de la madrugada. Murió a las 6:47 de la madrugada. Murió a las 6:47 de la madrugada. Eso fue lo que me dijeron. Y colgué. Nunca volví al hospital. Nunca cuestioné nada más. Simplemente
Lo dejé ir, porque era más fácil, porque el dolor de creer que mi bebé estaba muerto era, perversamente, más soportable que mantener viva una esperanza que probablemente no llevaría a ninguna parte. Esa llamada me persiguió durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en esas inconsistencias. Pero me convencí a mí misma de que eran solo errores burocráticos, el tipo de cosas que pasan en hospitales caóticos y sobrepasados. Me dije que estaba buscando razones para aferrarme a algo que ya no existía, que era mi mente jugándome trucos porque no podía aceptar la realidad. Carolina me sugirió ir a terapia. Incluso me ayudó a encontrar una terapeuta que trabajaba en una clínica de bajo costo. Fui a 3 sesiones. En la tercera, la terapeuta me preguntó si había alguna parte de mí que no creía que mi bebé estuviera realmente muerto. Recuerdo exactamente cómo se sintió esa pregunta, como si alguien hubiera abierto una puerta que yo había sellado con clavos y cadenas. A veces, admití en voz tan baja que apenas podía escucharme a mí misma. A veces, pienso que vi su pecho moverse. Cuando lo sostuve, solo por un segundo, pero juraría que lo vi respirar. ¿Se lo dijiste a alguien en ese momento?, preguntó ella. No pensé que lo estaba imaginando, que era mi cerebro negándose a aceptarlo. ¿Y qué sientes cuando piensas en eso ahora? Me tomó varios minutos responder. Siento que si investigo, si cuestiono, si empiezo a tirar de ese hilo, todo se va a desmoronar. Y no sé si puedo sobrevivir a eso. Es más fácil creer que está muerto y seguir adelante. Dejé de ir a terapia después de esa sesión. Era exponer algo que necesitaba mantener enterrado para poder funcionar. Los siguientes meses fueron un infierno de diferente tipo. Volví a la universidad, intenté retomar mi vida, pero todo me recordaba lo que había perdido. Veía mujeres embarazadas y tenía que voltear la cara. Escuchaba bebés llorar en el supermercado y sentía como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho. Carolina hacía lo que podía, pero incluso ella eventualmente se cansó de mi tristeza constante. Fue en enero de 2006, 6 meses después de perder a mi bebé, que conocí a Daniel en una clase de literatura comparada. Él era mayor que yo, ya había terminado su carrera y estaba tomando clases adicionales mientras trabajaba en una firma de contabilidad. Era estable, amable, tenía esa energía tranquila de alguien que tiene su vida resuelta. Era exactamente lo opuesto a Marcos. Lo opuesto al caos que había sido mi vida. No le conté sobre el bebé al principio. De hecho, no se lo conté hasta que llevábamos 6 meses saliendo. Estábamos en su apartamento, viendo una película, cuando una escena mostró a una mujer en trabajo de parto. Empecé a llorar sin poder detenerme. Esos sollozos profundos y feos que no puedes controlar. Daniel pausó la película, me abrazó y me preguntó qué pasaba. Se lo conté todo bueno, casi todo. Le conté sobre el embarazo, sobre estar sola, sobre el parto, sobre sostener a mi bebé muerto. No le conté sobre la llamada del hospital, sobre las inconsistencias, sobre mi sospecha enterrada de que algo no estaba bien, porque para ese momento yo misma casi había logrado convencerme de que esas dudas nunca habían existido. Daniel lloró conmigo. Me sostuvo toda la noche. Me dijo que era la persona más fuerte que había conocido. Me dijo que me amaba y que quería ayudarme a sanar si yo se lo permitía. Y yo, desesperada por alguien que me salvara de mí misma, me aferré a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. Nos casamos 1 año después, en una ceremonia pequeña, con solo algunos amigos. Carolina fue mi dama de honor. El hermano de Daniel fue su padrino. Fue simple, hermoso, lleno de promesas de un futuro mejor. Y por un tiempo, realmente pareció que ese futuro era posible. Quedé embarazada de Sofía 2 años después de casarnos. Estaba aterrorizada durante todo el embarazo. Cada dolor, cada molestia me llenaba de pánico. Daniel venía conmigo a todas las citas médicas, sostenía mi mano durante cada ultrasonido. Me aseguraba constantemente que todo estaría bien. Elegimos un hospital diferente, uno privado
y caro que nos costó casi todos nuestros ahorros, pero que tenía reputación impecable. Cuando Sofía nació, sana y gritando con fuerza, lloré por horas, pero no eran solo lágrimas de alegría, eran lágrimas por el bebé que nunca había conocido, por mi hijo que había muerto antes de tener la oportunidad de vivir. Sostuve a Sofía y pensé en el bebé que había sostenido 20 años antes, y me sentí simultáneamente bendecida y destrozada. Lucas llegó 2 años después de Sofía, y Emma 3 años después de Lucas, con cada embarazo, cada parto. Reviví ese primer nacimiento de maneras que nunca compartí con Daniel. Él sabía que tenía tristeza, sabía que había trauma, pero no sabía la profundidad real de lo que cargaba. No sabía sobre las veces que me despertaba en medio de la noche, convencida de que había escuchado el llanto de un bebé que no era ninguno de los míos. No sabía que cada cumpleaños de mis hijos también era el cumpleaños del hijo que había perdido. No sabía que una parte de mí nunca había dejado realmente ese hospital. En agosto de 2005, construí una vida hermosa. Lo digo sin ironía ni arrepentimiento. Amo a mi esposo, amo a mis hijos. Tenemos una casa bonita en un barrio seguro. Sofía tiene 17 años ahora y está aplicando a universidades. Lucas tiene 15 y está en su fase de música indie y pelo largo. Emma tiene 12 y es un terremoto de energía y opiniones. Son mi mundo completo, pero ahora sé que ese mundo fue construido sobre una mentira. No una mentira que yo creara intencionalmente, sino una mentira que acepté porque era más fácil que la verdad. A mi hijo está vivo. Mi primer hijo, el bebé que lloré durante años, el niño que me hizo quien soy incluso en su ausencia, está vivo. Tiene 20 años. Estudia ingeniería. Le gusta. No sé qué le gusta. No sé nada sobre él excepto su nombre y que quiere conocerme. Y yo no puedo decirle a nadie. ¿Cómo le explico esto a Daniel? ¿Cómo le digo que durante 20 años ha estado casado con alguien que no le contó completamente la verdad? Él cree que mi dolor era solo por un bebé muerto. No sabe que había dudas que yo elegí ignorar. No sabe que recibí esa llamada del hospital y simplemente la descarté porque confrontar la posibilidad de que algo estuviera mal era demasiado aterrador. ¿Y mis hijos? Dios. Mis hijos. ¿Cómo les explico que tienen un hermano que nunca mencioné porque pensaba que estaba muerto, pero que una parte de mí siempre se preguntó si tal vez, solo tal vez, había algo más en la historia? Sofía está en esa edad donde todo es blanco o negro, correcto o incorrecto. Ay, me va a odiar, va a pensar que soy un monstruo por no haber investigado más, por no haber luchado más duro, por haber aceptado simplemente lo que me dijeron y seguir adelante con mi vida. Lucas probablemente se encerrará en su cuarto y no me hablará durante semanas. Así es como maneja todo lo que le duele o lo confunde. Y Emma va a querer conocerlo inmediatamente. Va a hacer 1000 preguntas que no podré responder. Va a querer saber todo sobre él. Va a querer que sea parte de nuestra familia, como si los últimos 20 años pudieran simplemente borrarse y empezar de nuevo. Pero no podemos empezar de nuevo. Esos 20 años existieron, él creció sin Mía. Yo tuve otros hijos. Construí una familia completa sin él. Y sí, fue por un error médico horrible, pero también fue porque yo no insistí lo suficiente cuando tuve la oportunidad. He estado cargando el sobre que me dio el investigador por 4 días. Está en mi bolsa, y cada vez que lo veo, siento náuseas. Adentro hay fotos de Mateo, información sobre su vida, detalles que el investigador recopiló. Su madre, la mujer que lo crió, se llamaba Patricia. Era maestra de primaria. Murió de cáncer de ovarios hace 2 años. Por eso Mateo estaba solo cuando necesitó el trasplante y descubrió la verdad. Una parte horrible de mí se siente aliviada de que Patricia esté muerta. Y me odio por sentir eso, porque Patricia no hizo nada malo. Patricia crió a mi hijo creyendo que era suyo. Le dio amor,
le dio una infancia, le dio todo lo que una madre debería dar. El hecho de que yo no estuviera ahí no es culpa de ella, pero aún así siento esta rabia irracional hacia una mujer muerta que tuvo 20 años con mi hijo mientras yo lloraba su pérdida. Anoche, después de que todos se durmieran, finalmente abrí el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sacar los papeles. La primera cosa que vi fue una foto. Mi hijo vivo, adulto, real. Los ojos de Marcos han la forma de mi nariz. El cabello oscuro que yo tenía a su edad. Alto, delgado, sonriendo en lo que parece ser una fiesta universitaria, usando una camiseta de una banda que no reconozco, rodeado de amigos vivo. Completamente, totalmente vivo. Lloré tan fuerte que tuve que meterme en el baño y abrir la ducha para que nadie me escuchara. Me senté en el piso del baño, sosteniendo esa foto, mirando la cara de alguien que era mío, pero que era un completo extraño. 20 años de su vida, condensados en una carpeta manila. Primer día de escuela, a -N. O estuve ahí, primer amor, no estuve ahí. Graduación de secundaria, a -N. O estuve ahí. La muerte de su madre. No estuve ahí, no estuve ahí, para nada. Y la pregunta que me está matando, ¿habría estado ahí si hubiera insistido más hace 20 años? Si hubiera ido al hospital cuando llamaron sobre las inconsistencias, si hubiera confiado en ese instinto que me decía que algo no estaba bien. Pero es que no era solo instinto, ¿verdad? Era esperanza, y la esperanza es lo más peligroso que puedes tener cuando estás de duelo. La esperanza te mantiene atrapada en un estado de limbo donde no puedes realmente sanar, porque una parte de ti se aferra a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las cosas no son como parecen. Me dije a mí misma que era más saludable aceptar y seguir adelante. Me convencí de que estaba siendo fuerte al no revolcarme en dudas y teorías conspirativas. Pero la verdad es que era cobarde. Tenía miedo de descubrir algo que no pudiera manejar. Tenía miedo de mantener viva la esperanza solo para que me la arrebataran de nuevo. Así que elegí la certeza del dolor en lugar de la incertidumbre de la esperanza. Y ahora tengo que vivir con esa elección. El investigador me dio una semana para decidir si quiero conocer a Mateo. Me dio su número de teléfono, su email, su dirección. Me dijo que Mateo entiende si necesito tiempo, si necesito espacio, si esto es demasiado, pero que realmente quiere al menos una oportunidad de conocer a su madre biológica, de entender su historia, de saber por qué las cosas pasaron como pasaron. ¿Cómo le explico que las cosas pasaron como pasaron en parte porque yo no luché lo suficiente? ¿Cómo le digo que recibí una llamada que insinuaba que algo no estaba bien y simplemente la ignoré porque era más fácil? Esta mañana Daniel notó que estaba distraída. ¿Estás bien, amor?, preguntó mientras tomábamos café en la cocina antes de que los chicos se despertaran. Estos son nuestros momentos, estas mañanas tranquilas donde somos solo nosotros dos antes de que comience el caos del día. Solo cansada, mentí, y ahí estaba. Otra mentira sumándose a la montaña de cosas que no le he dicho. ¿Quieres que cancele mi viaje de la próxima semana? Puedo pedirle a Roberto que vaya en mi lugar a la conferencia. Daniel tiene un viaje de negocios planeado la próxima semana. 3 días en otra ciudad. Y por un segundo horrible, pensé, podría conocer a Mateo mientras Daniel no está. Podría tener ese primer encuentro sin tener que explicarle nada, todavía, a nadie. No, no canceles, dije rápidamente. Estoy bien, solo. Daniel me besó la frente y se fue a trabajar sin saber que está casado con una mentirosa, una cobarde. Una madre que tuvo la oportunidad de buscar a su hijo hace 20 años y eligió no hacerlo. Sofía bajó poco después, arrastrando los pies y bostezando. Se sirvió un tazón de cereal y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, revisando su teléfono como hace todas las mañanas.
Mi hija, Ann, mi primera hija. Técnicamente, mi segunda, Dios. Incluso eso es mentira ahora. Sofía no es mi primogénita. Mateo lo es. Mamá, dijo Sofía, sin levantar la vista de su teléfono. ¿Te acuerdas de Jessica de mi clase de historia? Ajá. Parte 2, en el canal.